Shalom y bienvenidos a Vía Haftarah Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando crees en las promesas de Dios, hay algo que te infunde calma, que te da confianza y seguridad sin importar cuáles sean los obstáculos, sin importar quién sea el enemigo, porque sabes que con Dios tienes ayuda, una ayuda que te librará. Dios tiene muchas promesas maravillosas, y es preciso que el verdadero creyente las acepte y que base su vida sobre lo que Dios ha dicho. Estamos estudiando el libro de Salmos en el Salmo 37. Cubrimos la primera mitad de la semana pasada y ahora estamos listos para la parte 2. En esta segunda parte, vemos que una vez más, Dios hace una distinción entre aquellos que lo han recibido, que han entrado en una relación de pacto con Él, esos que creen en la palabra de Dios y cómo Dios responde a tales personas, y, por otro lado, están aquellos que no tienen un pacto con Dios, que no creen en sus promesas, aquellos que no basan sus decisiones ni sus comportamientos sobre las instrucciones de Dios. Esos dos tipos de individuos son muy diferentes y experimentarán resultados muy distintos. Bien, como dije, ve conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 37, y vamos a comenzar con el verso 21. Primero vemos al que es llamado el malvado. Es malvado porque pone a un lado las cosas de Dios. No está interesado en las instrucciones de Dios. No es alguien que esté preocupado por los estándares de Dios ni por su justicia. De hecho, lo que él hace es querer vivir de una manera que explota a los demás. Eso es todo lo opuesto a lo que hace un discípulo. El que pertenece a la familia de Dios entiende el llamado que se le ha dado. Eso significa que querrá ser usado por Dios y querrá ser una bendición, una ayuda para otros. Pero noten lo que dice el verso 21. El malvado pide prestado. Él quiere ayuda de otras personas. Toma dinero de otras personas cuando tiene necesidad. Pero luego leemos que él no paga. No está interesado en cumplir su promesa. Y es porque él no tiene integridad. Por tanto, no cree en un Dios que cumple con su palabra, un Dios que cumple lo que promete. Así que, aquel que es malvado, él simplemente toma, pero no paga de vuelta. Pero en contraste con él, y en este texto veremos muchas cosas que contrastan una con la otra. Pero el justo, y tenemos la palabra junen. Esta es una palabra que significa favorecer, mostrar favor. Es sinónimo de la palabra gracia. Así que él es alguien bondadoso y lleno de gracia. No es la palabra que casi siempre vemos en hebreo para gracia, que es Gesed, sino que es una palabra que está relacionada con el favor de Dios, en dar de una manera abundante, bondadosa, para satisfacer las necesidades de otros. Así que el justo es bondadoso y dice aquí, él da.
esa calidad bondadosa que ha experimentado de Dios hace que Él mismo también esté dispuesto a dar. Verso 22. Porque los que son bendecidos por Él, así que estamos hablando de Dios, de los que han recibido bendiciones de Él, bendiciones de Dios. Así que los benditos de Él heredarán la tierra. Esto es algo que ya hemos visto y que se seguirá repitiendo. Heredar la tierra es un modismo de reino. Se refiere a esta transición, a este cambio que viene en este mundo, por el cual nosotros recibiremos la creación de Dios y en última instancia, el reino de Dios. Dios verá que somos bondadosos, que tenemos la capacidad de dar y que nos interesa la justicia. Esto último nos lo explicará el texto más adelante. Este es llamado justo porque se comporta de manera justa, está comprometido con las cosas de Dios y, por lo tanto, heredará la tierra. Pero, una vez más, en contraste con aquellos que son benditos por Él, dice aquí, pero los que son maldecidos por Él serán cortados. Es decir, ellos no tienen futuro. Ahora, no debemos entender esto como que ellos serán exterminados o que ellos cesarán de existir. Ese concepto no se encuentra en la Escritura. No hay un fin en el que solo cesas de existir, en el que no tienes ninguna conciencia, no te enteras de nada y allí termina todo. Esto no es bíblico. Lo que encontramos es que aquellos que en el juicio final serán resucitados y comparecerán ante el gran trono blanco del Mesías, del Cordero, y serán echados al lago que arde con fuego y azufre, tendrán conciencia para siempre. Sentirán tristeza, dolor y pena por la eternidad. Este es el resultado de los que son malditos o maldecidos. Y por cierto, cuando miramos esta escritura, y eso lo vemos en otros pasajes también, notamos que no hay una posición intermedia. La persona o es bendecida o es maldita. ¿Puede haber diferentes grados? Sí, pero uno o bien será bendecido hasta cierto grado, o será maldecido hasta cierto grado. Pero no hay una posición intermedia. Uno de los problemas que tengo con el judaísmo jasídico es que hay un libro jasídico y es para el Benoní, es decir, esa persona que está en el medio. No es malvado ni es justo, simplemente está en el medio. Eso refleja la manera de pensar del ser humano. Puede que no sea perfecto, pero no soy el peor. Bueno, cuando leemos la Escritura, o cumples la justicia, los estándares de Dios, o eres malvado, y estás yendo hacia una maldición que durará por la eternidad. Es solo por la gracia de Dios, por su misericordia, desde nuestra perspectiva, por lo que leemos en el Nuevo Pacto, es solo por medio del Evangelio que Dios te cambia y te imputa. Él te da la perfecta justicia de su Hijo. Así que al ser una nueva criatura, puedes vivir y pensar de forma diferente. Tendrás la mente del Mesías y tendrás la dirección del Espíritu Santo para que puedas comportarte de una manera en la que serás bendecido por la eternidad con las promesas de Dios. Verso 23. Del Señor, los pasos del hombre fuerte. Esta palabra puede significar simplemente un varón, pero en este contexto
está hablando de uno que se ha hecho fuerte en el Señor. Y por tanto, cuando leemos la primera parte del verso 23, dice, del Señor, no por sí mismo, sino del Señor. Leemos que los pasos de este hombre fuerte son establecidos. Entonces, de Dios, sus pasos son establecidos. La mayoría de los comentaristas rabínicos ven que es por el hecho de que es del Señor que el camino de este hombre será establecido y será fuerte. ¿Por qué? Es lo que resulta cuando Dios establece las cosas. Lo que Dios establece tendrá una fundación firme. Será edificado de la manera correcta. Así que por eso es un hombre fuerte. Dios ha dispuesto la ayuda. Él ha establecido cosas y este hombre está disfrutando el resultado de lo que Dios ha hecho. Segunda parte del verso. Y su camino, dice aquí, Él, es decir, Dios, en su camino Él se deleitará. Así que el Señor se deleita en su camino. Algunos de los comentaristas señalan que Dios establece el camino, pero no lo fuerza a seguirlo. Este hombre está eligiendo seguir a Dios. Este hombre está siendo guiado por Dios en el camino correcto. Y la razón por la que dice que el Señor se deleitará, a Él le agradará el camino de este hombre, es porque éste se ha rendido a la voluntad de Dios, a los caminos de Dios. Está dejando que Dios establezca su camino. Y debemos hacernos una pregunta a título personal. ¿Estoy haciendo eso? ¿Soy lo bastante sabio? ¿Tengo la perspectiva espiritual correcta para poder ver el camino que Dios está estableciendo para mí y tomarlo? Y como lo estoy siguiendo, seré fortalecido, seré edificado. Y mi objetivo es esto que dice al final del verso, serle agradable a Él. Verso 24. Porque Él caerá, pero éste no quedará postrado. Y la implicación es, no se quedará derribado. Él se tropezará y caerá, pero no será derribado total y completamente. Y la razón de esto es muy simple. Dice, porque el Señor sostiene su mano. Esto habla del hecho de que hay un acuerdo. Como hemos dicho, los antiguos sabios ponen gran énfasis en el hecho de que dice su mano. Ahora, si Dios está sosteniendo su mano, están agarrados. Eso implica que este hombre tiene una relación. Está siendo guiado. Y aunque el enemigo pueda hacerme tropezar y pueda hacerme caer, Dios va, y aquí está la clave, la palabra es sostener. Dios me sostendrá. Y gracias a que Él es quien me sostiene, habrá una restauración, habrá un regreso. Ese hombre no quedará completamente derribado, sino que veremos que Él va a levantarse. Verso 25. El verso 25, si vienes de un trasfondo judío, te resultará familiar, porque en la Torá habla de que cuando has terminado de comer tu comida y estás satisfecho, debes darle gracias al Señor. Así se hace según la ley judía. Uno puede bendecir a Dios cuando come algo, y mucha gente acostumbra a orar y dar gracias antes de comer. Pero eso se debería hacer después de comer y no antes, sino después. Y uno de los versos dentro de esta oración, que es bastante larga, estas bendiciones, que integran lo que se llama el Birkat Hamazon, la bendición de los alimentos, este verso está incluido allí. Y es un verso maravilloso sobre la fidelidad de Dios.
Y recuerden que si nos devolvemos al principio del capítulo 37 del libro de los Salmos, tenemos la palabra Ley David. David está hablando, debemos recordar eso. Y David ha hecho una observación. ¿Cuál es la observación? David está hablando y dice, yo he sido joven, y la implicación es que ahora es viejo. Y no he visto al justo desamparado. David está diciendo, yo fui joven y discerní esto, y ahora soy un hombre viejo y no he visto, no he observado que esto haya sido una realidad. No he visto a ningún justo que haya sido abandonado por Dios. Él dice, no he visto eso. Ni tampoco a su simiente mendigando. Literalmente es buscando, mebakesh, que en este contexto es mendigando por pan. Esto tiene serias implicaciones, porque cuando yo estoy caminando en sumisión a Dios, caminando bajo la dirección del Espíritu Santo, tendré mis pasos ya establecidos. Dios estará allí, fortaleciéndome, guiándome, sosteniéndome. Y tenemos el resultado de eso, y es la justicia. Existe una promesa. Cuando uno se comporta de manera justa, siguiendo a Dios, la dirección de Dios, siendo sostenido por Dios y recibiendo su ayuda, dice aquí que esta persona no será desamparada. Y la bendición pasa a la próxima generación porque dice, ni su simiente. Es decir, que su descendencia no estará mendigando pan. Verso 26. Todo el día. Ahora está hablando aquí de que Él es fiel y que se adhiere a las promesas de Dios, viviendo de manera que pueda tomar posesión de esas promesas. Leemos el verso 26. Todo el día, este hombre fiel es bondadoso, y él presta, y su simiente es para bendición. Es decir, si alguien vive de esta manera, el resultado de eso es que esa persona y su simiente o sus descendientes serán bendecidos. Estas son las promesas de Dios. Vemos que en el Salmo 37, Dios está haciendo una distinción entre uno que vive según la verdad del pacto, la verdad bíblica, y uno que no lo hace. Y vemos que los beneficios que conseguimos por la obediencia a la palabra de Dios se propagan a la próxima generación, a nuestros hijos. Verso 27. Este es un verso famoso también que aparece en otras partes. Apártate del mal y haz el bien. Esta es una declaración tan simple, pero es necesario que meditemos en ella y pensemos en ella. Porque cada día puedes toparte con situaciones en las que eliges hacer lo malo. Haces aquello que no es la voluntad de Dios. Haces lo que tú quieres hacer. Y al hacer eso, no estás haciendo el bien. Así que cada día yo seré desafiado, tú serás desafiado. Y tenemos que apartarnos del mal. Tomar esa decisión a nivel consciente. Esto no es la voluntad de Dios. Esto no concuerda con su voluntad. Estos no son sus propósitos, así que me aparto de eso. Y lo siguiente será una oportunidad para hacer el bien. Si te apartas de lo malo, eso te posiciona y te prepara para hacer el bien. Luego dice, y habita, y literalmente dice leolam, para siempre. Pero la implicación de la palabra olam es el olam jabá, la era venidera, el mundo que viene. Es un término de reino, así que todo esto está en relación con algo que he dicho muchas veces. Debemos ser personas que viven según el reino
ahora. Cuando me aparto del mal y hago el bien, entonces se genera esa capacidad de habitar en un entorno de reino, de experimentar las bendiciones del reino, experimentar la presencia de Dios, tal como uno lo hará en el reino de Dios. Verso 28. Porque el Señor ama la justicia. Por eso se nos manda a practicar la justicia, a ser una fuerza que asegura la justicia para otros. No tenemos que pelear por nuestra propia justicia. ¿Qué importa lo que la gente pueda pensar de nosotros o lo que puedan hacernos? ¿Qué dice Pablo? Él dice, mejor es que seamos defraudados en lugar de pelear por tu propia justicia y llevar a alguien a corte para que tú puedas ser afirmado. Él dice, es mejor para ti ser defraudado, sufrir una pérdida, porque lo que sea que pierdas aquí, ¿qué diferencia hace? No podrás aferrarte a eso para siempre. Así que si tengo o no tengo algo, por cierto tiempo o según lo que me quede de vida, ¿para qué darle importancia? Es mejor ser tratado injustamente y sufrir por injusticia que pelear por tu propia justicia. Pero pelear por la justicia de alguien más sí es correcto. Así que aquí leemos, porque el Señor ama la justicia y Él no abandona o no deja a sus, y esta es la palabra hasidav, a sus piadosos, es decir, aquellos que han recibido su gracia. Para siempre, dice aquí, serán preservados, serán guardados o protegidos. Esa es la palabra nishmeró. Una gran promesa de Dios. Para siempre es un término de reino. Así que Dios nos preservará y esas cosas que podamos perder en este mundo, lo que podamos sufrir, las injusticias que podamos padecer, no tendrán, escucha bien esto, no tendrán ningún impacto negativo en nuestra eternidad, en nuestra experiencia de reino. Todo lo contrario, cuando sufrimos por la justicia, siendo obedientes a Él, lo que perdemos en esta era, en este mundo, Dios lo compensará en abundancia. Así que por esto necesitamos tener una mentalidad de reino. Verso 29. Los justos, y es segunda vez que encontramos esta frase, heredarán la tierra y habitarán para siempre sobre ella. Esta palabra para siempre significa hasta. No necesariamente significa para siempre, aunque a veces tiene esa implicación. Pero sabemos algo. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que el hecho de que dice habitarán lead es hasta ese cambio de este mundo y el reino milenial hasta la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén, esa etapa final del reino de Dios, será algo nuevo, será algo diferente, algo que reflejará de manera perfecta la santidad, la justicia, la bondad y el carácter de Dios. Esa es nuestra esperanza. Bien, pasemos ahora al verso 30. La boca del justo. Esta palabra significa pronunciar algo. Puede referirse a decir algo o expresar algo, pero después de haber pensado mucho en eso. Así que también tiene la implicación de meditar en algo. Así que es meditar, pensar largamente en algo, examinarlo muy bien y luego decir lo que has aprendido, la confirmación que has encontrado. El justo hablará, o literalmente, la boca del justo hablará sabiduría, y su lengua hablará
justicia. Aquí vemos la relación entre sabiduría y justicia. Sin una sabiduría celestial, no entenderás la justicia santa. Esto me parece tremendamente importante. Si vamos a un tribunal común y corriente, no deberíamos esperar ese tipo de justicia, a menos que el juez sea un creyente. Si es un hombre de Dios o una mujer de Dios, deberíamos estar muy contentos. Pero eso no es normalmente lo que deberíamos esperar. No deberíamos esperar justicia santa en este mundo, porque las personas no están haciendo las cosas, no están tomando las decisiones guiados por la sabiduría celestial. Por eso, Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, dice: ¿para qué quieres llevar tu caso a un tribunal? Porque probablemente no vas a obtener justicia verdadera, porque ese juez, él o ella, no está operando correctamente ni bajo la sabiduría celestial. Pero la boca de los justos, nota lo que dice la Escritura, es la boca del justo la que hablará sabiduría o sabiamente, y su lengua hablará justicia. Verso 31. No creo que sea coincidencia o casualidad que después de hablar sobre sabiduría, leemos en el verso 31, la ley de su Dios está en su corazón. ¿Qué nos dice eso? Que la sabiduría es algo que solo puedo adquirir, algo que solo puedo tener cuando la ley de mi Dios, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, está en mi corazón. Así que si la Torá de Dios no está en mi corazón, no tendré la capacidad de entender, hablar ni practicar la justicia. Sigamos leyendo este verso. La ley de su Dios está en su corazón y sus pasos no resbalarán. O también esta palabra puede significar ser movido o colapsar. Así que cuando estamos operando, siendo guiados ¿con qué? Con la ley de Dios, cuando su ley está en nuestro corazón, cuando estamos dando pasos, cuando nuestros pasos están basados en la ley de Dios, la sabiduría de Dios, la justicia de Dios, nuestros pasos no van a ser inseguros. No estaremos sobre una superficie resbalosa. No estaremos propensos a colapsar, a tropezar. La sabiduría de Dios nos hará avanzar a lo largo del sendero. Y por eso leemos aquí en el texto, en el siguiente verso, el verso 32, el malvado acecha al justo. Así que el malvado estará observando al justo con una intención. ¿Cuál es esa intención? Ciertamente no es aquello que le agrada a Dios. No es el orden de Dios, ni los pasos de Dios, ni la sabiduría de Dios. Dice que el malvado estará observando al justo. ¿Con qué propósito? Para procurar su muerte. Literalmente esta palabra significa darle muerte. El malvado está observando al justo con un objetivo: darle muerte. Por eso es tan importante que estemos operando no según el pensamiento humano, sino según la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está en el cielo, y la única manera de tomar posesión de ella es comenzar a utilizar la ley de Dios, las instrucciones de Dios, la verdad de Dios. Así es como Dios espera que se comporten sus justos, aquellos que han recibido su gracia. Leemos aquí: el malvado acecha al justo y busca darle muerte.
el Señor, y aquí está la buena noticia, el Señor no lo abandonará en su mano. Es decir, no lo soltará. Él no lo dejará. La palabra mano puede entenderse como poder. Así que Dios no le quitará poder al justo, sino que será empoderado y no se perderá. ¿Por qué? Bueno, veamos qué más dice. Y no será condenado, ese justo no será condenado en su juicio. En última instancia, podemos entender esto de dos maneras. Una es que Dios va a resolver una situación puntual para que éste no sea condenado. Pero yo me inclino más a pensar que aquí estamos hablando del juicio final. Aunque los que viven en este mundo puedan condenarnos, el Mesías fue condenado, ¿no es así? Él era inocente, nunca pecó, nunca hizo nada malo. Fue el hombre perfecto. Pero un tribunal lo condenó, y lo condenó a muerte. Así que para mí esto está hablando de un tribunal celestial. Los demás no importan. Esto es lo que deberíamos tomar de aquí. No importa lo que algún tribunal terrenal diga de nosotros, si nos declaran culpables o no. Lo que realmente importa es el tribunal celestial de Dios. Y allí, eso es lo que nos dice esta promesa, que allí no seremos condenados. Pasemos ahora al versículo 34. Espera en el Señor y guarda su camino. Bien, así es como puedes tener esperanza en el Señor, guardando su camino. Si no estás guardando el camino de Dios, es decir, si no estoy orquestando mi vida en las cosas de Dios, persiguiendo la verdad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, la obra de Dios, entonces no estoy demostrando esperanza. Y el que no tiene esperanza, no tiene expectativas. ¿Qué es él? El que no tiene esperanza es alguien de doble ánimo. Lee en algún momento el libro de Santiago y verás lo que dice sobre los que son de doble ánimo y por qué son de doble ánimo. El que tiene esperanza es alguien que está guardando los mandatos, las instrucciones y el camino de Dios. Luego continúa y dice, en la segunda parte del verso 34, y Él te exaltará, este es Dios, Él te exaltará, te levantará para heredar, aquí está la tercera vez, la tierra. Pero, ¿qué pasará? Bueno, Él te levantará para heredar cuando sean cortados por Él los malvados. Él dice, cuando sean cortados esos malvados, tú verás. Esto nos habla de que viene un día de reivindicación. Nuestro día de reivindicación es el día de la condenación de ellos. Por eso, si uno cree en que Dios nunca juzga, entonces Dios no reivindica, Dios no da la victoria. El enemigo existe. Hay individuos que se oponen a las cosas de Dios. Y Dios los juzgará. Él les pondrá fin cuando nos levante para heredar esas promesas del reino. Eso es lo que dice en este pasaje de la Escritura, verso 35. Vi un tirano malvado, alguien que es absolutamente malvado, un tirano despiadado. Y dice, vi a uno que era un tirano malvado, ¿y qué dice sobre él? Que estaba floreciendo, que estaba teniendo éxito como un árbol nativo. Y esta última palabra se refiere a un árbol que es muy frondoso, un árbol que está lleno de vigor. Así que hay algo que no cuadra aquí, porque tenemos a uno que es completamente malvado. ¿Y qué está haciendo?
está floreciendo, está extendiéndose, está manifestándose y hay una revelación, una exposición. Ese es el significado literal de esta palabra. Está exponiéndose a sí mismo como un árbol frondoso, fértil, rico, prosperado. Y uno dice, eso no debería ser. Y es verdad, eso no será así en el reino de Dios. Pero en este reino de oscuridad, en el mundo en el que vivimos ahora, en este mundo de falsedad, de mentiras, de engaño, esto pasa todo el tiempo. Los tiranos malvados tienen éxito en sus objetivos. Obtienen lo que quieren. Prospera, dice el texto, y es exitoso. Pero no será por mucho tiempo. Ellos serán cortados. Y te prometo algo. Ninguno de esos individuos malvados, ninguno de ellos, después de que hayan sido juzgados y muertos, ninguno de ellos dirá que valió la pena. Ellos dirán que lo darían todo. ¿A cambio de qué? De no haber tomado esas decisiones insensatas. Habrían dado todo lo que tenían. Lo que obtuvieron al final no valía la pena. Fueron engañados, les vendieron mentiras, y ellos se las creyeron, y ahora tienen un eterno arrepentimiento. Vi al tirano malvado que estaba floreciendo como un árbol nativo, que es frondoso y rico en abundancia. Luego dice, en el verso 36, pero ese que él vio pasará. Es decir, llegará a su fin y su tiempo pasará. Luego dice, Vejinei, he aquí, Eineinu. Él no existe, llegó a su fin. Dice, lo busqué, pero no fue hallado. Ya no existe más. Ha llegado a su fin. Verso 37. En contraste con ese tirano malvado, ¿qué deberías hacer? Bueno, esta palabra quiere decir demarcar, guardar, proteger, pero en este caso se refiere a guardar algo, o mejor dicho, a observarlo. Observar es otra forma de entender la palabra shamor, así que observa al inocente. Este sería un hombre simple o una mujer simple que entiende sus limitaciones. Por lo tanto, confía en Dios. Esta palabra se refiere a una persona que depende de Dios porque sabe que por su propia cuenta no hará el bien, no llegará a ese lugar, necesita ayuda, es alguien que depende de Dios. Dice aquí, observa al que es simple, inocente, y observa o mira al que es recto. Porque el fin de este hombre es Shalom. ¿Qué es eso? El cumplimiento de la voluntad de Dios. Bien, si eres sabio, estarás orando por Shalom. Shalom es cuando la voluntad de Dios se cumple. Eso es lo que deberías querer. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Tú y yo necesitamos orar. Dios, quiero que se cumpla tu voluntad. Todo lo que quieres de mí, lo que quieres que yo realice, eso quiero cumplir. Lo que quieres que yo diga, eso quiero decir. Lo que quieres que yo haga, a eso estoy comprometido para que todo se cumpla. Porque si la voluntad de Dios se cumple en tu vida, no tendrás arrepentimiento eterno, sino que experimentarás el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Verso 38. Los transgresores, los criminales, como quieras traducir esta palabra, los transgresores serán destruidos juntos. En última instancia, todos juntos, ellos serán destruidos, estos transgresores. Y luego leemos, el fin del malvado será cortado. Es decir,
En lugar de tener una relación con Dios, las bendiciones de Dios, la influencia de Dios, la presencia de Dios, estos malvados serán cortados. Y esta acción de ser cortados es ser echados a una completa oscuridad. Bíblicamente, hay un par de cosas que la oscuridad transmite. Una es miedo. Y aquí dice que estos serán echados a una completa oscuridad, donde habrá llanto, así que habrá temor, y donde hay llanto hay tristeza, y también crujir de dientes, habrá dolor. Eso es lo que significa ser cortado. Verso 39. Pero, y este es un cambio maravilloso, pero la salvación del justo es del Señor. Noten cómo la Escritura nos muestra que la salvación viene del Señor. No es algo que nosotros logramos, no lo ganamos, sino que lo recibimos. Viene de Él. La salvación de los justos es del Señor. Y luego dice, Él es para ellos poder o fuerza en el tiempo de angustia. Y por esto no deberíamos vivir con temor. No hay que llenarnos de ansiedad y preocupación por lo que está pasando alrededor de nosotros, porque tenemos una promesa. Mira lo que dice la Escritura. Dice, Él está allí, la fuerza de los justos. Y esa fuerza que viene de Él es mayor que nuestros oponentes, nuestros enemigos, y estará allí cuando, en el tiempo de angustia. Verso 40. El último verso. Y aquí la Escritura nos reconfirma que Dios es en verdad nuestra ayuda y nuestro escudo. En otras partes del Salmo encontramos esa expresión, aunque un poco diferente, pero veamos lo que dice. Y Él los ayudará. ¿Cómo te conviertes en justo? Eres justo por la fe. Así fue que lo hizo Abraham. No fue basado en obras. Abraham creyó en Dios. Dios dijo, quiero hacer un pacto contigo. Y Abraham dijo, lo acepto. Quiero ser parte de ello. Creeré, ejerceré la fe. Estaré de acuerdo con Dios. Y eso causó que fuera declarado justo. Así que a los que han entrado en un pacto de fe con el Dios viviente a través del Mesías Yeshua, dice aquí, Él los ayudará. ¿Quién es Él? Bueno, la próxima palabra nos lo dice, Hashem, el Señor. El Señor los ayudará y los librará. Él hará esa liberación. Él proveerá esa liberación. Él los librará de los malvados y Él los salvará. Lo que resalta en el texto es que una y otra vez habla de Él, de Él, de Él. Es Dios quien lo hace y no tú. Él es quien te ayuda, Él es quien te libra. Y se refiere a que librará a los justos de los malvados. Y además dice aquí que Él los salvará. ¿Por qué? ¿Será porque se lo ganaron o porque oraron tan eficazmente una oración mágica y dijeron las palabras especiales correctas? Nada de eso. No es magia, es verdad. No es algo que ocurra por pronunciar cierto conjunto de palabras específicas. No, es por estar de acuerdo con la verdad de Dios. Dios mira el corazón. Es para quien acepta sus promesas de pacto. Y noten lo que dice aquí. Él los librará de los malvados, Él los salvará. ¿Por qué? Ki hasu vo, porque ellos confiaron en Él. Así que quiero hacerte una pregunta muy importante. De hecho, quizás no haya una pregunta más importante que esta. ¿Has puesto tu confianza en el Señor? En el que envió a su Hijo unigénito, el Mesías Yeshua, Jesucristo, quien vino a este mundo, quien entregó su vida, murió en esa cruz, derramó su sangre,
Pero para mostrar su victoria sobre el pecado y la muerte, para mostrar la aceptación de Dios de esa obra, fue resucitado de los muertos y ascendió de vuelta al Padre y se sienta a la diestra de Dios sobre el trono de Dios. Si tú dices, Señor, he pecado, te recibo en mi vida, porque tú, Mesías, has pagado el precio por mi pecado. Confieso mi pecado, pongo mi confianza en ti, te invito a mi vida para que seas mi Señor. Creo que moriste por mí, pero resucitaste de los muertos. Si dices y concuerdas con esa verdad, entonces puedes estar seguro de que Él te ayudará, Él te librará y te salvará, porque acabas de hacer lo que se requiere, poner tu confianza en Él. Y quiero concluir con esto. Nadie, y esto es así el 100% de las veces, nadie que haya confiado en el Señor se ha lamentado por eso. Todos los que no lo han hecho, todos los que han puesto su esperanza en alguien más, en algún otro medio o en otra religión, todos ellos lo lamentarán. Pero si confías en el Señor, por su nombre, Yeshua, nunca lo lamentarás. Bueno, cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.